Ok. En esta lección que vamos a tratar el punto 1 y 2, vamos a ver 6 puntos importantes. Cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Entonces, un buen ministro, punto número 1, advierte sobre las falsas doctrinas y falsos maestros. Número 2, un buen ministro es un siervo de Jesucristo. Número 3, un buen ministro se alimenta constantemente de las escrituras. Número 4, desecha las enseñanzas extrañas. Número 5, se ejercita en la piedad. Y en este punto vamos a definirlo bien para algunos que se les complica cuando hablamos acerca de una vida piadosa o de la piedad, para que no tenga alguna duda. Número 6, trabaja incansablemente en la predicación de la palabra. En los versículos que vamos a ver hoy, que es la continuación de los versículos de la semana pasada, vamos a estar leyendo Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 6 al versículo 10. ¿Listos? Bueno, pues vamos a orar y continuamos. ¿Sí? Señor, quiero agradecerte y darte las gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido que tu presencia, que tu Espíritu Santo sea quien tome el control y nos ayudes en esta hora para glorificarte y para exaltarte en todo lo que hagamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hablamos de estos 6 puntos que en los versículos que vamos a estar tocando están de manera implícita y explícita, que al momento de explicarlos, ustedes se van a dar cuenta de cómo nos hablan o cómo están desarrollados estos 6 puntos. Entonces vamos a darle lectura del versículo 6 al versículo 10. Primera de Timoteo 4, del 6 al 10. Muy bien. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Cada uno de nosotros ha comenzado una vida espiritual con el Señor Jesús. El Señor Jesús, nuestro Salvador, ha alcanzado a cada uno de nosotros y nos ha dado un propósito, nos ha hecho un llamado, nos ha sellado y nos ha dado de su Espíritu Santo. Nos ha apartado de este mundo, pero también nos ha apartado para que cada uno de nosotros le sirva con amor, pero tenemos que aprender cómo y tenemos que estar creciendo constantemente. Para ello tenemos que estar aprendiendo. En estos versículos que hoy vamos a tocar, vamos a aprender 6 puntos muy importantes. En esos versículos, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que pueda nutrirse de la buena doctrina y a ejercitarse en la piedad. Estos versículos tocan 2 puntos importantes: doctrina y práctica. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar la doctrina, pero también tenemos que aprender a desarrollar la práctica. No solamente es doctrina, también tiene que haber práctica. No todo es práctica, porque ¿qué vas a practicar si no hay nada que aprender? Tenemos que aprender, tenemos que practicar para que cada uno de nosotros pueda enseñar. Entonces, aprendes, practicas y enseñas. Le dice Pablo a Timoteo, si enseñas,
En el versículo 6, recuerden, esto a los hermanos, serás buen ministro, y ministro en griego es diáconos, ministro de Cristo Jesús, nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, de aquí vemos que como ministro del Señor, Timoteo, él tenía la grande responsabilidad o la gran obligación de advertirle a los hermanos contra los peligros que penetraban las comunidades cristianas. Recuerdan que hablábamos acerca de las falsas doctrinas y de los falsos maestros, algo que nuevamente Pablo le recalca a Timoteo. ¿Y quién era el responsable de esa iglesia? Era Timoteo, pero estaba siendo instruido por Pablo. Timoteo tenía la obligación de advertir. Aquí hay un vocablo, hermanos. En este vocablo están incluidos, por supuesto, los líderes de la iglesia, pero el vocablo mismo da a entender que estas instrucciones habían de ser dadas no como un amo a sus criados, sino como las debería de dar un hermano mayor a sus hermanos, el hermano mayor que ama, que cuida y que protege. Un ministro excelente, un buen ministro. La palabra buen en griego es kalos, que también significa excelente. Un ministro kalos, o sea, excelente. Este ministro excelente es el que con una devoción amorosa hacía su tarea hacia su pueblo y sobre todo él hacía su tarea o desarrollaba su ministerio hacia Dios. ¿De qué manera? Bueno, advertía contra las desviaciones de la verdad. Y Timoteo tenía la obligación y la responsabilidad de mostrar que en esas doctrinas había errores. Dos errores de los cuales mencionamos la semana pasada, que prohibían abstenerse de ciertos alimentos y que estaban prohibiendo casarse. Con la doctrina, con la palabra de Dios, Timoteo tenía que advertir y enseñarle a los hermanos que esas enseñanzas estaban equivocadas. Entonces, con una actitud amorosa, él hacía su tarea y la desarrollaba en su pueblo y para Dios. Recuerdan que la misma escritura nos dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, lo hagamos como para el Señor, ¿sí? De la misma manera que los padres a los hijos. ¿Cómo? En esta parte vamos a hacer aquí una pequeña pausa y vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 4. De la misma manera que los padres con los hijos. Cómo tenía que instruir o cómo tenía que comunicar las enseñanzas Pablo a Timoteo o Timoteo a la iglesia. De la misma manera que los padres con los hijos. Fíjense, Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ok, ahí se pueden quedar en ese versículo. Continúo yo con la enseñanza. Bueno, el pastor debe de estar primeramente bien nutrido. Él mismo debe estar nutrido de la buena doctrina antes de poder impartirla a los demás. Él tiene que alimentarse primero de la buena enseñanza para poderla comunicar. Dice Pablo, las palabras de la fe y de la buena doctrina. De la buena, en griego es cales, cuando habla de palabra buena, buena. En griego es cales, que significa excelente, de la excelente doctrina. ¿Cuál doctrina era la que le comunicaba Pablo a Timoteo, sino la doctrina o las enseñanzas de Cristo? La misma enseñanza o fundamento de los apóstoles. Bueno, son una misma, indican fe, hablando de una condición porque fueron reveladas
e inspiradas por Dios. El mismo apóstol Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y en ese momento se refería principalmente a el Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos. Y por tanto, bueno, son dignas de fe. Mientras que la palabra doctrina se refiere a la enseñanza con su contenido. Entonces, cuando habla de las palabras de fe y de la buena doctrina, está hablando prácticamente de lo mismo, ¿sí? Cuando tocamos Efesios 6:4, un padre poniendo Pablo este ejemplo, tiene que comunicar de esa manera la doctrina, las palabras de fe y una doctrina excelente. En la traducción del lenguaje actual, Efesios 6:4, para que tenga más relevancia esto que estamos hablando, dice lo siguiente: ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Traducción del lenguaje actual. ¿Qué tenemos que hacer? Si nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, la peor manera es enseñarla con una actitud enojada o haberlos hecho enojar a ellos primero y luego quieres enseñarle la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo de la mejor manera. Le estaba pidiendo Pablo a Timoteo que la enseñara como un hermano o un ministro responsable y excelente, como la tiene o como la tenemos que enseñar los padres a nuestros hijos. En lugar de hacer enojar a nuestros hijos, eduquémoslos y hay que darles enseñanzas cristianas, ¿sí? Cuando hablamos de Efesios 6:4, aquí aparece la palabra disciplina, que en griego es paidego, paidego, que significa instruir a niños, también significa enseñar, o se traduce como fue enseñado y fue instruido. La palabra disciplina, hermanos, es paideia, ¿sí? Para que no se pierdan, paideia, y denota la formación de un niño o la formación dada a un niño, incluyendo la instrucción. De ahí que la palabra disciplina o corrección que aparece en Efesios 6:4 habla acerca de cómo se le tiene que educar y enseñar. Habla de una disciplina. Cuando hablamos de disciplina, en muchos lugares lo primero que piensan es castigo, es vara, es cinto. Si hacemos uso de las interpretaciones o de las palabras adecuadas, está hablando de una educación y de una enseñanza cristiana para nuestros hijos. Tiene que haber una disciplina cristiana. La disciplina cristiana regula el carácter. Bueno, si nosotros leemos la carta a los Efesios, dice que no debemos despreciar y que no debemos olvidar la disciplina y que Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo, pero la disciplina en el Señor y la disciplina del Señor regula el carácter cristiano. Pero en este contexto de Pablo a Timoteo, sí, está hablándole acerca de una educación y de una enseñanza cristiana. Por eso le dijo Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo 3:16, es útil para instruir, para corregir, es útil para enseñar, ¿sí? Hablando de disciplina. En el versículo de 6:4 de Efesios también aparece la palabra amonestación, noudesia en griego, noudesia. Literalmente significa poner en la mente, un poner en la mente. Se divide en dos palabras. Nous es mente, titemi es poner. Bueno, se usa en Primera de Corintios 10:11
hablando del propósito de las escrituras. En Efesios 6:4, de lo que el Señor ministra, la palabra. Y en Tito 3:10, de aquello que debe ser ministrado para la corrección de alguna persona que genera problemas dentro de la iglesia. Entonces, amonestación, hermanos, que es noudesia, es la instrucción de la palabra, tanto para alentar como para corregir. ¿Qué es lo que quería Pablo lograr en Timoteo? Que diera una educación, que enseñara lo que tenían que saber, pero también corregir. Le dice Pablo a Timoteo que tiene que ser un ministro bien nutrido. El significado de la palabra nutrido o nutrida, habiendo hermanos y hermanas, el adjetivo es ser lleno o estar pleno o repleto o henchido, no hinchado, henchido, colmado, o como se usa de la ilustración de las redes con los peces, atiborrado, que rebose, que esté a punto de romperse, colmado. Le dice que tiene que estar nutrido, o sea, tienes que alimentarte, Timoteo, con la palabra de verdad y tienes que mantener esa buena nutrición, tienes que mantener esa buena alimentación, tienes que sostenerte, tienes que fomentar una buena alimentación. De esa manera tú o la iglesia o nosotros, hermanos, podemos estar vigorosos, podemos estar fortalecidos. Lo contrario a no estar bien nutridos es que corremos el riesgo de desmejorar física, hablando del alimento físico, pero también del espíritu, del alma. Podemos debilitarnos o puede haber una desnutrición espiritual. Y muchos tal vez no le toman interés a esto, pero ¿cuántos desnutridos espiritualmente usted conoce o pueden ustedes ver? Este no anda ya ni en la carne, anda en los huesos. Bueno, hay que decir al Señor que sople sobre esos huesos. Tenemos que poner atención a nutrirnos con las palabras de la fe y la doctrina de verdad. Una doctrina buena, excelente. Y al momento de nutrirnos nosotros, al momento de aprenderla nosotros, vamos a estar facultados y vamos a tener la autoridad para enseñársela a los demás. Por eso le dice Pablo a Timoteo, lo que has seguido. Había algo en Timoteo y era fidelidad. Las palabras que has seguido, le dice Pablo a Timoteo. ¿Se acuerdan? Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. ¿Se acuerdan? Buena, excelente doctrina que has seguido. Entonces, cuando hablamos de la palabra seguido, el término puede significar dos cosas. Número uno, haber seguido, ¿sí? Habla de que el buen ministro sigue la verdad. Que has seguido, número uno es haber seguido. Tú como buen ministro o como buenos ministros debes seguir la verdad. Se los voy a leer para que no lo busquen. Segunda de Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Cuál doctrina? La que Pablo recibió directamente del Señor Jesús y la revelación que le llegó a Pablo por parte del Señor Jesús, porque si había algo que conocía el apóstol Pablo, era la Torá, era el Antiguo Testamento. Recuerden que Pablo o Saulo era un fariseo, pertenecía a los fariseos y fue alumno, discípulo de Gamaliel, uno de los mejores maestros judíos. Entonces, le viene esta revelación. Algunos dijeron, se le acomodaron las ideas.
Bueno, la doctrina que has seguido. Tú has seguido mi doctrina, mi conducta, una conducta de Pablo excelente, porque él decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Has seguido mi propósito. ¿Cuál fue el propósito por el que este apóstol fue alcanzado? ¿Se acuerdan? Te alcanzaré, le dijo Ananías, lo voy a alcanzar y le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él llevará este mensaje ante los gentiles, ante las personas en eminencia, ¿sí? Y lo llenó de fe. Has seguido mi fe. Si hay algo que le enseñó Pablo a Timoteo fue a tener fe. Longanimidad, habla de la grandeza, habla de mantenerse de pie en medio de las adversidades. Amor, habló mucho del amor también Pablo. Tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. El apóstol Pablo sufrió mucho, fue escogido para sufrir. Le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Paciencia. Bueno, entonces había algo que tenía que aprender Timoteo de Pablo y lo estaba haciendo de una manera correcta. Que has seguido, número dos, también significa haber investigado al detalle, haber investigado al detalle. ¿Se acuerdan qué escritor del Nuevo Testamento hizo una investigación a detalle? Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 3 dice lo siguiente, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Que has seguido significa también haber investigado al detalle. Entonces, hay algo que hizo también Timoteo bien, investigar, estudiar, ir al origen, profundizar en las enseñanzas de Pablo, de cada uno de los puntos, doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Entonces, Timoteo no seguía a Pablo a la ligera, seguía al Señor Jesús por medio del ejemplo del apóstol Pablo. Vamos al versículo número 7, primera de Timoteo 4:7. Listos. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. En la palabra de Dios para todos, este mismo versículo dice, hay quienes andan inventando cuentos tontos que no son de Dios. No los aceptes, sino más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. Ejercítate para la piedad. Hablamos de la piedad como una vida dedicada a Dios. Pero le dice Pablo, ejercítate. En esta traducción dice, entrénate. Por una parte, Timoteo debe nutrirse de la buena doctrina, ¿cierto? Por otra, debe rechazar y también debe desechar con un celo las fábulas profanas y de viejas. En lo de profanas, bueno, se contrasta, perdón, en condición de las palabras de fe. Las palabras de fe podemos tomarla como palabras sagradas, lo contrario a lo profano. Y en lo de cuentos propios de viejas, habla de cuentos o fábulas tontas, inventadas por los hombres y que no provienen de Dios. En las cartas pastorales hay una enseñanza correcta que desalienta las discusiones especulativas. ¿Con quién? Con los obstinados falsos maestros. Debemos evitar las discusiones innecesarias.
Al necio hay que dejarlo con su necedad, pero no podemos dejar a un hermano que nosotros llegamos a conocer su vida o conocemos su vida o su testimonio con una falsa enseñanza. Tenemos que corregirlo. Pero las discusiones especulativas con los falsos maestros que están obstinados con sus falsas enseñanzas, ahí dejémoslo. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: ni prestes atención, escuchen bien, ni prestes atención a las fábulas y a las genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Las palabras al final de este texto: así te encargo ahora, así te encargo ahora. Tito 1:14, perdón. Tito 1:14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Era muy claro Pablo con Tito y con Timoteo a no prestarle atención, a que no atendieran a las fábulas o genealogías interminables. ¿Por qué? Le dice Pablo: acarrean disputas y aparte son de hombres que se han apartado de la verdad. No tiene caso. Y este consejo también es para nosotros. Ahora, escuchen esta observación. De la doctrina, el apóstol Pablo pasa a la práctica. Estamos hablando de el versículo 7, parte B, cuando le dice ejercítate para la piedad, pero también en el versículo 8 que dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ejercítate para, la palabra para en griego es pros, o también ejercítate en, la palabra en es pros. Ejercítate para, en relación con qué, con la piedad, ¿sí? Con la piedad, porque el ejercicio corporal, dice, para poco es provechoso o tiene un valor reducido. La piedad es útil para todo, porque dice Pablo, tiene promesa de esta vida, tanto para el presente como para el porvenir o la vida venidera. Miren, noten bien que Pablo no dice que los ejercicios, aquí ya está interpretado, gimnásticos, no sirvan para nada, porque eso sería falso de nuestra parte, ¿sí? Porque usa la palabra poco, no dice que no sirven para nada. Bueno, él mismo, hablando de Pablo con sus constantes símiles o hablando de las similitudes tomada de los Juegos Olímpicos, él da a entender que servían para estar en forma en cuanto a la salud corporal. Si tú eres un evangelista y no estás en una condición física buena, o si Dios te ha llamado como misionero y no tienes una condición física, vamos a llamarle saludable, te vas a cansar, no vas a poder hacerla de la mejor manera, te vas a enfermar. Entonces es importante cuidar la salud. Si Dios te ha hecho un llamado misionero o evangelístico, porque tienes que salir. También para todos, pero estamos hablando de llamados o ministerios que requieren una buena condición física. No se diga el pastorado, así es que algunos tenemos problemas. Tenemos que mejorar nuestra salud. Bueno, lo que quiere decir es que comparado con la piedad es poco, aunque algo, pero es poco para lo que sirve, porque lo corporal,
Lo que es de condición terrestre, todo es temporal. Por eso le dice, ejercítate para la piedad. Estamos en lo correcto. Miren, la cultura de la antigua Grecia y la cultura de la Roma o de Roma, ellos le daban un alto valor al ejercicio físico. Por eso Pablo le dice a Timoteo que el mismo esfuerzo y el mismo compromiso que otros tienen hacia el ejercicio físico debe ser puesto para desarrollar la piedad. La palabra piedad viene de la antigua palabra en inglés godlikenes, godlikenes, la palabra piedad, que significa, esto fue lo interesante de el significado de esta palabra, significa tener el carácter y la actitud de Dios. El carácter y la actitud de Dios. ¿Quién representó a Dios aquí en la tierra? Jesús. Entonces tenemos que desarrollar nuestro godlikenes, o sea, tenemos que desarrollar la piedad, tenemos que desarrollar el carácter y la actitud de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo era el carácter de Jesús? ¿Cómo era la actitud de Jesús aquí en la tierra? Con todo el que necesitaba de Dios. Hay un gran ejemplo en la vida del Señor Jesús, tanto en la doctrina como en la práctica. Nosotros tenemos que aprender todo lo relacionado al Señor Jesús para practicarlo en nuestras vidas. Esta es una meta digna. Es mucho más digna que los logros de todo ejercicio, campeonatos, triunfos, medallas o primeros lugares. Debemos desarrollar el carácter y la actitud de Dios. Esta es una vida de piedad. Hay una similitud entre el desarrollo espiritual y el desarrollo físico. En ambos, el crecimiento solo viene con esfuerzo y con una alimentación apropiada. Si quiero fortalecer mi alma y mi espíritu, tengo que esforzarme todos los días en mi vida de piedad, en mi relación con Dios, para desarrollar el carácter, en la oración, en la lectura de la palabra y también para que haya un buen desarrollo físico, tengo que alimentarme apropiadamente. Bueno, a pesar de que la piedad no hace que la vida sea más cómoda, no hace que haya más dinero, ni que dé más placeres, no hace que todo sea más fácil en esta vida, pero indudablemente la hace mejor y le da más satisfacción, pero la vida también es más gratificante, la vida que uno tiene en este mundo. Hay más recompensas por desarrollar una vida de piedad o porque desarrolles la piedad en ti, porque como cristianos o no cristianos, todos conocemos el dolor, todos conocemos el sufrimiento. Cristianos o no cristianos, todos hemos llorado, pero hace más gratificante la vida cuando desarrollas el carácter y la actitud de Dios en ti. Miren, solo la piedad es el camino para la vida eterna y la verdadera felicidad. Solo la piedad.
El pecado y el juicio no ofrecen nada para la vida venidera. Las genealogías y el linaje no ofrecen nada para la vida venidera. No importa que sean descendientes de los mismos reyes, no ofrecen nada. El éxito del mundo y las riquezas no ofrecen nada para la vida venidera. Ni la fama personal ni la belleza ofrecen algo para la vida venidera. Los logros o el aprendizaje o las artes no ofrecen nada para la vida venidera. La piedad sí. La vida dedicada a Dios sí. Desarrollar el carácter y la actitud de Dios sí. Fíjense lo que dice en Primera de Timoteo 4:9. Palabra fiel es esta. ¿Cuál palabra? La de Cristo, la de Dios. Y digna. Es palabra fiel y es palabra digna de ser aceptada por todos. La palabra fiel y la palabra digna de ser aceptada. Cuando Pablo las menciona de esta manera, bueno, Pablo la utiliza y lo hace de manera frecuente y lo hace para resaltar la importancia de la palabra de Dios en las cartas pastorales. Solo les voy a mencionar los capítulos y los versículos. En capítulo 1, versículo 15, empieza con palabra fiel es esta. 4:9, palabra fiel es esta. Segunda de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta. Tito 3:8, palabra fiel es esta. Así es que la palabra de Dios es fiel y hay que resaltar la importancia de esta palabra que es digna de ser aceptada por todos. Por eso nosotros debemos luchar por desarrollar una vida piadosa, para ser un buen ministro de Jesucristo. En el versículo número 10, primera de Timoteo 4:10, acompáñenme a ese versículo, por favor. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. La palabra trabajamos en griego es copiao, cada kilo, copiao. ¿Qué significa? Sentir fatiga, por implicación, trabajar duro. Y aquí hago una pregunta. ¿Qué tan duro trabajamos en la obra del Señor? Estudiando, evangelizando y predicando. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque por esto trabajamos. Aquí hay una conexión entre el 8 y el 10. Pónganme atención, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, porque por esto mismo trabajamos, nos ejercitamos, nos esforzamos por desarrollar una vida piadosa, porque hemos aprendido y hemos entendido que hay una promesa en esta vida presente, la vida de piedad, pero también de la venidera, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, lo dice claramente. ¿Cuánto trabajamos nosotros en la obra de Dios? Tenemos que trabajar y esforzarnos más
hasta sentir fatiga. El ministerio del apóstol Pablo no fue fácil. Están registrados 3 viajes de Pablo en el libro de los Hechos. En cada uno de los viajes hizo algo Pablo. Evangelizó, predicó, preparó ministros y se levantaron iglesias en las casas. Cada viaje requería un mayor esfuerzo. En cada uno de los viajes implicaba fatiga y cada vez más fatiga porque avanzaba en edad. En cada uno de los viajes estuvo en peligro. Estuvieron a punto de quitarle la vida. Trabajó muy duro el apóstol Pablo. ¿Cómo trabajamos nosotros? Bueno, nosotros de manera personal nos movemos para Valladolid, de Valladolid para Mérida. En ocasiones vamos a Tavi, donde hay una misión. Vamos también en ocasiones a otra iglesia que está en Chocholá. Aquí está el hermano que pastorea la iglesia. Y a veces decimos entre nosotros, es cansado, es cansado hacerlo cada semana. Nos exponemos a peligros, vemos muchos accidentes en las carreteras, pero vamos con el propósito de predicar la palabra de Dios, de poder enseñarle a nuestros hermanos la verdad de Cristo, de hacerlos crecer, de disciplinarlos para que tengan una buena educación o una doctrina sana, excelente. Pero al leer este tipo de versículos, al meditar en la vida del Señor Jesús, que por venir a este mundo le costó la vida, que murió por cada uno de nosotros y derramó su sangre para nuestra salvación. Que el apóstol Pablo decía, ¿cuántas veces he estado en peligro de muerte, he naufragado, me han dado con el látigo, he estado preso, pero todo lo hago por amor de Cristo? Todo lo tengo por basura por amor de Cristo. ¿Cuánto es nuestro trabajo? ¿Cuánto nos esforzamos por la obra de Dios? Dice Pablo, sufrimos oprobio. Ya el Señor Jesús le había dicho claramente, ¿sí? Sufrimos oprobios, que él iba a padecer por causa de el evangelio, que él iba a sufrir. Este versículo en la traducción del lenguaje actual, por eso nos esforzamos tanto, pues confiamos firmemente en Dios. Bueno, en nuestra traducción de la Reina Valera, cuando habla de sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, y dice que es el Salvador de los hombres, mayormente de los que creen. Nosotros sabemos que no todas las personas, disculpen, se abrió una aplicación, no todas las personas van a creer ni creen en Dios. Pero ¿qué hacía Pablo? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? A Pablo, de una manera, tal vez le decían, estás loco, porque él dijo, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Esa palabra llegó a cada uno de nosotros por el esfuerzo de un hombre que iba con un destino, que iba con un propósito, que iba a un lugar, a acabar con el cristianismo. Al menos eso era lo que él pensaba. Pero el Señor acabó con sus propósitos. Le permitió entrar a Damasco con otro propósito, de predicar el evangelio, de hablar del Señor Jesús. No pasaron mucho tiempo, no pasó mucho tiempo, enseguida en una de las sinagogas predicaba del Señor Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si ustedes leen los viajes o ya vieron ustedes los viajes del apóstol Pablo, fue mucho el trabajo y el sufrimiento.
cuánto amor había en este hombre que no le importó arriesgar su vida. En una de las cartas leímos las palabras que él dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Si usted se pregunta, ¿de verdad me estoy esforzando lo suficiente o estoy trabajando lo suficiente en la obra de Dios? Qué bueno. Pero si somos confrontados y no lo estamos haciendo como deberíamos de hacerlo, hermano, apoye a su pastor, apoye a su iglesia, ame cada día más al Señor, trabaje más, aunque se sienta fatigado. El esfuerzo espiritual va a tener una recompensa aquí en esta tierra y en la vida venidera. Trabaje duro, porque hay muchas personas que todavía necesitan escuchar del Evangelio. Aunque no todos van a creer, pero debemos esforzarnos por aquellos que sí están creyendo. Así es que si nosotros queremos ser buenos ministros de Jesucristo, estos 6 puntos son importantes en estos versículos que acabamos de leer. Adviértale a las personas acerca de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Conviértase usted en un siervo de Jesucristo y como siervo de Jesucristo, aliméntese constantemente de las escrituras. Eso nos va a hacer desechar las enseñanzas extrañas. Hay que ejercitarnos para la piedad y tenemos que trabajar incansablemente en la predicación de la palabra de Dios. Si hay algo de lo que no tenemos que cansarnos, es hablar de el amor de Dios. Esfuércese más en el nombre de Jesús. Terminamos esta lección número 7. Que el Señor le bendiga y el Señor le guarde. Gracias.